Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar revisando dentro de las políticas de salud aquellas que afectan a los grupos más vulnerables. Hemos visto en la anterior clase que la ley 348 es una ley que protege contra todo tipo de violencia a la mujer. Y tenemos que reconocer que la población más vulnerable, que enferma y muere más en nuestro país, es la mujer que está embarazada. Por desconocimiento, por falta de información de los beneficios que el gobierno les reporta para ellos. Ustedes tienen que saber por información general que antes de que ustedes nacieran, porque yo asumo que la mayoría de ustedes está dentro de los 18, 20, 20 y tantos años. Y quiero decirles que los gobiernos anteriores a que ustedes nacieran ya se acuerdan con esto de la atención primaria en salud, en 1978, hace 40 años y alguito más, que se protege más a la mujer que está embarazada. Se cuida más de la salud de la mujer embarazada porque habían sido las mujeres que más se enferman y más se mueren porque no utilizan los servicios de salud. Por eso en el anterior semestre hemos hecho un fuerte intento de que ustedes aprendan a educar a la comunidad, en la comunidad a las mujeres embarazadas, a las familias que tienen mujeres en edad fértil, sobre el beneficio que es ser atendida en los centros de salud, en su control prenatal, en su parto, en su control del niño sano, ¿no es cierto? Entonces, en la anterior clase hemos visto que la ley 348 protege a la mujer contra todo tipo de violencia, y no solo a la mujer que está embarazada, sino a todas las mujeres. Y es parte del Ministerio de Salud, un programa que se llama Bono Juana Azurduy, justamente que protege a este grupo de población, que es vulnerable. Y también hay otro grupo que es altamente vulnerable. Y también el gobierno actual ha promovido y ha promulgado una ley, la ley 369, del 1 de mayo del 2013. Ya tiene 8 años de vigencia esta ley. Y es la ley que dice que es la ley general de las personas adultas mayores, que como hemos dicho, es otra población vulnerable en todas partes, no solamente en nuestro país, pero más en los países como el nuestro, donde dejamos a nuestros adultos mayores, por decir así, como que bien dice, que se vivan su vida y nada más. En otras partes del mundo, del planeta Tierra, la población de adultos mayores que empieza a partir de los 60 años es una población privilegiada, porque sus gobiernos reconocen que cuando esta población ahora de la tercera edad, cuando estaba en la edad productiva, ha aportado al desarrollo de su
país y cada gobierno reconoce ese aporte, privilegiándole con una serie de medidas. Una de esas es proteger su salud. Como vamos a ver, esta ley 369, que es la Ley General de las Personas Adultas, tiene el objetivo básicamente de regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. En nuestro país, de 11 millones de habitantes, el 10%, casi un poquito más, es de adultos mayores. 1 millón y algo más en nuestro país son adultos mayores. Y a medida que está pasando el tiempo, esa pirámide, donde la punta de la pirámide era bien aguda, vamos a decir, un ángulo bien agudo, hoy se está ensanchando, porque antes teníamos pocos adultos mayores, o no los tomábamos en cuenta, vamos a decir. Hoy ya es una buena cantidad y ya son parte de las políticas de salud pública el proteger a nuestros adultos mayores. Antes no se visibilizaban, vamos a decir, nuestros adultos mayores. Se jubilaban y bueno, ya estaban ahí. Hoy se los visibiliza porque son un buen número. Antes, hace 15 o 20 años atrás, la edad límite para vivir, por decir, para que ustedes entiendan, era 55, 58 años. Hoy, esa edad casi llega a los 70 años. O sea, ya visibilizamos más a nuestros adultos mayores. La oportunidad de vivir de una persona que nace ahora es que puede morir cuando tenga 70, 72, 75 años. Ese es el término medio. Antes, como le digo, 52, 55, por eso se jubilaban a los 50 años. Porque su expectativa de vida era corta. Y se morían. Hoy la expectativa de vida es mayor. Y entonces hay mayor cantidad de adultos mayores. Y el gobierno tiene la obligación de protegerlos y de cuidarlos. Por eso, hace 8 años, el 1 de mayo de 2013, se promulga la Ley 369, que es la Ley General de las Personas Adultas Mayores. De ese 10% de poblaciones de adulto mayor que tenemos en nuestro país, el 53% son mujeres. Hay más abuelitas, vamos a decir. Y el 47% corresponden a los varones. Hay menos abuelitos, hay más abuelitas, porque viven un poco más. Entonces, esta ley 369 tiene en su capítulo primero las disposiciones generales. En su artículo número 1 dice, la presente ley tiene
por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. Ya vamos a ver después a quiénes delega la institucionalidad del gobierno para que protejan a sus adultos mayores. Desde el gobierno central no se puede controlar eso, sino que cada municipio se hace responsable de cuidar la salud de sus adultos mayores. El artículo 2 dice: son titulares de los derechos las personas adultas mayores de 60 años, 60 años, o más años de edad en el territorio boliviano. Un adulto mayor que hoy, una persona que hoy está cumpliendo 60 años, ya pasa a ser un adulto mayor. Y pasa a tener los derechos y las responsabilidades que esta ley le da. Esta ley rige los siguientes principios, dice: de no discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de discriminación, de exclusión, de preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, o el goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. No se pueden discriminar a los adultos mayores. Es más, hay ¿cómo podría decirle? Un adulto mayor tiene la oportunidad de ser rápidamente atendido en sus necesidades de salud, porque justamente es adulto mayor. No pueden discriminarle a un adulto mayor y mandarlo al final de una fila cuando está yendo a cobrar, por decir, algún beneficio. Tiene atención preferencial. Y en eso se da cuenta uno en los bancos, ¿no es cierto? Cuando un adulto mayor entra, tiene casi por exclusividad una caja que le atiende al adulto mayor. O por el sistema, generalmente tiene una atención rápida, preferencial. Puede haber 15, 20 personas esperando en el banco a ser atendidos. Entra un adulto mayor y tiene una atención preferencial. No violencia. Busca prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores. A veces con alguna frecuencia se ven, ¿no?, en la calle que andan ofendiendo a un adulto mayor, que a veces no puede ser ya tener la misma agilidad que antes tenía, por decir, al subir a un colectivo, a un micro. Y la gente anda reclamando, ofendiendo al adulto mayor. Ya sus movimientos están limitados, ya no puede tener la misma rapidez que un joven. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en ofender a un adulto mayor, porque fácilmente nos pueden hacer una demanda por lesión, por injuria, por daño psicológico. Así que la no violencia contra nuestros adultos mayores. Descolonización, dice, busca desmontar estructuras de desigualdad, discriminación, sistemas de dominación, jerarquías sociales y de clase. Se ve también con una cierta frecuencia, ¿no es cierto?, que nuestros compañeros ancianos que vienen del área rural y vienen a la ciudad y no conocen muchas reglas de juego, vamos a decir, que tiene una ciudad, entonces están totalmente desorientados y cometen algunos errores.
Y a veces los discriminamos por esa situación. Hay que tener mucho cuidado. Más bien tenemos que ser proactivos en favorecer la atención a un adulto mayor. En un centro de salud, por ejemplo, no podemos estar discriminando a un adulto mayor del área rural. Solidaridad intergeneracional. Busca la interdependencia, colaboración y ayuda mutua intergeneracional que genere comportamientos y prácticas culturales favorables a la vejez y al envejecimiento. Como les estaba diciendo, hay generaciones de jóvenes o de adultos que hoy todavía no se han adaptado, porque esto de la llegada del celular, de los medios de comunicación por chat, etcétera, ya ha despersonalizado a mucha gente y el trato se ha vuelto ya un trato medio hostil, porque como están manejando su celular, etcétera, ya su relación interpersonal con las personas, no solamente con los adultos mayores, ha disminuido tanto que no saben cómo tratar a un adulto mayor. Las generaciones jóvenes. Entonces esta ley lo protege. Y mucho cuidado, jóvenes, cuando ustedes por su actitud traten de, o queriendo o no queriendo, afectan a un adulto mayor fácilmente. Si es un amigo, si es un pariente, sobre todo, puede hacerles un juicio, pues, porque esta ley protege al adulto mayor. Ya vamos a estar viendo con el tiempo, seguramente, ya en otros países se ha visto que cuando hay este tipo de abusos, ya la ley protege al adulto mayor y rápidamente actúa y lo escarmienta al joven, sobre todo a los jóvenes que ahora han perdido o han disminuido su comportamiento, su relación con otro ser humano, porque ya como están sentados en la computadora, están manejando su celular todo el rato, entonces poco conviven con sus seres queridos, se han vuelto poco tolerantes con sus adultos mayores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. De la protección habla porque busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad o integridad. Bien interesante. Esta ley protege a los adultos mayores. La presente ley también habla de la interculturalidad. Es el respeto a la expresión, diálogo y convivencia de la diversidad cultural, institucional y normativa y lingüística de las personas adultas mayores, promoviendo la relación intra e intergeneracional en el Estado plurinacional. Lo que hemos venido hablando. Y peor pasa cuando nuestros adultos mayores de la era rural vienen acá. Y los mismos jóvenes que 2 o 3 años antes se han venido del área rural a la ciudad maltratan a los adultos mayores. Esa fractura intergeneracional se ve con mucha facilidad en las calles. La interculturalidad, ese aspecto de interrelacionarnos entre las personas del área rural con las del campo. No se olviden, mis queridos jóvenes, que siempre tienen que recordar que nuestro Estado plurinacional tiene 36 naciones. Y no solo somos los que vivimos en la ciudad. Tenemos muchas otras naciones que no están en la ciudad. Y tenemos que aprender a respetarlos. Y peor y más a respetar a los adultos mayores que vienen de otras naciones, que son parte de nuestro país. ¿No es cierto?
respetarlos, ayudarlos, colaborarlos permanentemente. Nosotros trabajamos en los servicios de salud. Ahí es donde tenemos que demostrar nuestra paciencia, nuestro respeto, nuestra solidaridad con los adultos mayores que vienen de otras naciones, con su vestimenta típica a veces. ¿No es cierto? Ahí nos van a medir el aceite a nosotros, mis queridos jóvenes, cómo estamos para atender a esta gente. No discriminar, dice la ley. La participación es la relación por la que las personas adultas ejercen una efectiva y legítima participación a través de sus formas de representación y organización para asegurar su integración en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Cada municipio tiene que lograr que los adultos mayores participen activamente de sus programas educacionales, de sus programas de salud. Porque ya es gente que tiene experiencia, ya es gente que ha recorrido tanto y en ese andar, en ese caminar por la vida, ha ido adquiriendo experiencia que puede ser útil para las nuevas generaciones, para los municipios. El aporte que tienen los adultos mayores es bien importante. No hay que desconsiderar el aporte del adulto mayor porque solamente es, ya es un adulto mayor, ya ha pasado, ya ha vivido. Claro que ya ha vivido, pero tiene toda una carga de experiencia que puede ser útil, mis queridos jóvenes. Eso es bien importante. La accesibilidad para que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse a ser accedidos por las personas adultas mayores. Sobre todo en el área de la salud. Los municipios deberían tener, y algunos sí lo tienen, sus centros de salud de apoyo exclusivamente para los adultos mayores. Deberíamos programar en cada uno de nuestros centros de salud un día especial, semanal, quincenal o mensualmente, para favorecer la salud de nuestros adultos mayores. No podemos dejar de lado a nuestros adultos mayores, porque de cada 100, 10 son adultos mayores en algunos casos. Pueden ser más. Y aquí en Cochabamba somos más. Porque los adultos mayores del altiplano, por decir de Oruro, de Potosí, se han venido de La Paz. Porque el clima de Cochabamba es un buen clima. Se han escapado del frío, vamos a decir, y se han venido a Cochabamba, donde el clima es mucho más agradable para sus últimos años de vida. Entonces tenemos que estar preparados, mis queridos jóvenes, para atender mejor, con calidad y con calidez a nuestros adultos mayores. Un trato respetuoso, cordial, siempre ha de ser un trato que permita una empatía con nuestros adultos mayores. A veces tardan en responder, a veces tardan en hacer sus cosas y perdemos la paciencia. Ustedes jamás tienen que perder la paciencia frente a un adulto mayor que viene al servicio de salud. Como les he dicho, ahí se les va a medir el aceite, como se dice corrientemente, de cómo están formados, qué pasta tienen ustedes para atender en sus servicios de salud cuando tengan que atender a los adultos mayores. ¿Ya? Bien, mis queridos jóvenes, este es un tema bien interesante y para más tarde vamos a ir hablando cuáles son algunos otros aspectos que maneja esta ley. Y también vamos a revisar con ustedes cuáles son las enfermedades más frecuentes que afectan a nuestros adultos mayores.
Mientras tanto, les dejo con ese interrogante. A ver, vayan a un buscador en sus celulares y vean adultos mayores, enfermedades más frecuentes. Son diferentes, no habían sido las mismas en Bolivia que en Chile, por ejemplo. Y eso vamos a ver. Entonces, nos vemos en la próxima clase con ustedes. Mientras tanto, un saludo muy cordial. En la tarde, pues, nos vemos con ustedes. ¿Ya? Vamos a revisar esos aspectos que les digo. Mientras tanto, un saludo cordial y que les vaya bien.